Hola a todas, estamos muy felices de poder reunirnos. Hace varios años ya, antes de la pandemia, que no habíamos tenido esta preciosa instancia de reunirnos como mujeres, como hermanas, como familia de Dios. Así que estamos muy agradecidos del Señor que se dio esta posibilidad. Acá adelante hay algunos asientos, parece que disponibles, si quedan personas sin asiento todavía, para que se puedan acomodar. El retiro en el que estamos el día de hoy, la conferencia, se llama Mansa y Humilde. Y si ustedes se fijan, hoy día vamos a hablar varios conceptos que son muy contraculturales, ¿sí? Conceptos que tal vez incluso nos pase que nos molesten, ¿sí? Que nos van a dar rabia, que nos van a enojar, ¿sí? Porque nuestra carne no quiere ser mansa y humilde, ¿sí? No nos gusta ser manso y humilde, porque a nuestra vieja naturaleza, ¿sí? A la vieja Oti, a la vieja Dani, a la vieja Mirta, no le gusta ser como Jesús. Pero gracias al sacrificio de Cristo tenemos una nueva naturaleza. Así que no se extrañen, queridas, si hay una pugna en sus corazones, porque a todas nos va a pasar, ¿ya? Y si empieza esa pugna en nuestros corazones, vayamos a Jesús en oración y digámosle: Señor, me rindo a ti. Quiero ser como tú. Gracias porque me has dado una nueva naturaleza. Pero no se asombren, ¿ya? Por eso les advierto, ¿ya? Así que vamos a orar para disponer nuestros corazones a poder recibir su palabra. Amado Padre, te doy tantas gracias. Gracias, Señor, porque un día nos adoptaste y nos rescataste como tus hijas, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el gozo de poder acercarnos confiadamente a tu trono de la gracia, Señor. Señor, tú conoces a cada una de mis hermanas que está acá, Señor. Tú conoces su historia, su nombre, sus dolores, sus alegrías y sus anhelos, Señor. Yo lo que más te ruego el día de hoy es que tu palabra obre en los corazones por medio de tu Espíritu Santo. Señor, pon en nosotras un corazón manso y humilde para poder recibir tu palabra, Señor, sin pelear contigo, Señor. Enséñanos, Señor. Renueva nuestro entendimiento y glorifícate el día de hoy en medio de nosotras, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy el primer tema se llama el verdadero problema, la verdadera solución, ¿sí? Después van a entender, ¿ya? Al principio no van a entender nada de este título, pero poco a poco van a ir entendiendo. Y me gustaría partir contándoles un poco de estadística a nivel nacional y a nivel mundial de cómo es la realidad para muchas mujeres, ¿ya? ¿Cuál es el panorama de las mujeres en Chile y el mundo? Delita, yo te voy a ir avisando cuando haya que ponerla. Muchas gracias. Les cuento un poco que el año 2022 tuvimos un total de 42 femicidios consumados y 178 femicidios frustrados. Y en lo que va de este 2023 ya van 10 femicidios consumados y 52 femicidios frustrados. El 3,7% de las mujeres es víctima de violencia física de parte de sus parejas. Y el 21,7% de las mujeres vive algún tipo de violencia de parte de su pareja. A nivel nacional hay 12.143 víctimas de delitos sexuales y de estos 10.835, de esos 12.000, son mujeres o niñas. A nivel mundial, el 65% de trata de personas son mujeres y niñas. Y de estas mujeres y niñas, el 76% son explotadas sexualmente. Las mujeres no madres dedican 24,3 horas semanales a las labores de cuidado y aseo, mientras las que son madres dedican 55,7 horas a la semana al aseo y cuidados de otros. Las mujeres sin hijos que trabajan lo hacen 63,9 horas a la semana en general. Y las mujeres con hijos que trabajan
trabajan, sumando las dos labores, un 87,8 horas semanales. Y cada hijo agrega un 9,2 horas semanales de carga laboral. Imagínense, ¿cierto? Sí. Así que me imagino que hay muchas acá que están cargadas y agobiadas, ¿sí? La pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué nos pasa con estas estadísticas que son realmente muy difíciles y muy dolorosas? Nos reímos, pero nos reímos porque en verdad son difíciles de digerir y son dolorosas. Y hablan de la difícil de realidad de muchas niñas y mujeres chilenas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sentimos con esto? ¿Qué pensamos? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Para que vayan poco a poco pensando en nuestro título. Muchas dirán, siento mucha rabia, otras dirán pena, otras pensarán en su propia historia. Tal vez han crecido en familias donde ha habido violencia intrafamiliar. Algunas pensarán en alguna mujer que ustedes quieren mucho y que ha vivido unas situaciones parecidas. Otras se llenarán sus corazones de rabia y pensarán, todo esto es culpa de los hombres son unos abusadores, los hombres son unos ineptos. Y me gustaría que nos detuviéramos a pensar, una pregunta honesta, no la tienen que decir, es como una pregunta a ustedes mismas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que les surge a ustedes? ¿Cuál es el problema? Y esta pregunta es muy importante, porque el diagnóstico que hagamos de cuál es el problema va a definir cuál es la solución del problema. ¿Sí? Si nosotros llamáramos a una mujer no cristiana, ¿sí?, y le preguntáramos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué creen que nos dirían? Lo más probable es que esa mujer nos va a decir, esto es culpa del patriarcado. ¿Sí? Eso va a ser la respuesta. Eso es lo que se enseña en los medios de comunicación. Eso es lo que se enseña en los medios académicos. Eso es lo que se instaura en nuestras mentes poco a poco, incluso como mujeres cristianas. ¿Qué es el patriarcado? Según la mirada del mundo, ¿ya? El patriarcado, según la mirada del mundo, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque tenemos que entender cuál es la lógica del mundo, porque nosotras todos los días somos discipuladas por la tele, por los medios sociales, ¿sí? Y nosotros tenemos que discernir cuál es la mirada del mundo, y vamos a ir poco a poco cuál es la mirada de la palabra. Pero el patriarcado surge de una estructura social donde los hombres ejercen autoridad y poder, mientras las mujeres son despojadas del ejercicio de libertades, derechos, poder económico, social y político. ¿Ya? Ese es el patriarcado, ¿cierto? Esta estructura social donde los hombres ejercen este poder y nosotras somos despojadas de nuestras libertades. Desde esa lógica, ¿ya? Pónganse desde ahí, pongámonos en los pies del mundo, en la mirada del mundo. ¿Cuál es la respuesta y la solución a ese problema más lógico? El feminismo. ¿Sí? Porque si nos ponemos en la lógica del mundo, ¿cuál es la respuesta más lógica a ese problema? El feminismo. ¿Sí? ¿Qué es el feminismo? Hay distintas definiciones y hay distintos tipos de feminismo. No va al caso, no vamos a definir y no vamos a hacer un estudio del feminismo, pero a grandes rasgos tiene que ver con que es un movimiento político, social y académico, cultural y económico, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales y lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación, violencia contra las mujeres. Y lo escuchamos y nos parece súper bien. Y está bien, en el fondo. Nadie quiere que las mujeres sean discriminadas, violentadas, etc. Tiene coherencia. Pero la pregunta que me gustaría hacerles es la siguiente. ¿Este movimiento social logrará transformar las relaciones de forma que traiga igualdad?
¿Esto va a eliminar la discriminación o la violencia contra las mujeres? Y por eso es tan importante esto, porque según cuál es el problema y cuál es la solución, eso surge de cuál es de cómo miramos, ¿sí? Hay muchas cosas que suenan bien, pero que olvidan el gran problema y el verdadero problema. Y el gran problema y el verdadero problema es la condición humana. El gran problema y el verdadero problema es que, como dice en Romanos 3, que no hay uno justo, pero tampoco hay una justa. Ese es el verdadero problema. El mundo se para desde la mirada y las mujeres del mundo escuchan esta realidad, escuchan esta estadística, viven este sufrimiento, y lo que surge es: los hombres son unos ineptos. Todavía no, Nelita. Los hombres son unos ineptos, son unos abusadores. Y también tenemos que preguntar nosotros como mujeres, ¿qué pensamos de los hombres? ¿Cómo los vemos? O la lógica del mundo, si nos paramos desde el feminismo, dirá: yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Y como mi cuerpo es mío, el aborto es mi derecho y la maternidad tiene que ser elegida, o si no, no es. La pregunta es: ¿qué dice la palabra del cuerpo? ¿Qué dice la Biblia del no nacido? Y ahí hago un paréntesis. El no nacido es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y nosotras como mujeres cristianas no podemos estar en ninguna medida a favor del aborto, porque si no estamos pecando. Pero al mismo tiempo tenemos que entender como iglesia que hay muchas mujeres que viven embarazos no deseados en circunstancias muy difíciles, y no basta con un decir no abortes. Es la iglesia de Cristo que tiene que ser quien está con ella, que las acompaña. Es la iglesia de Cristo quien se tiene que ocupar del vulnerable, porque eso es lo que nos encargó el Señor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, surgen muchas lógicas cuando nosotros pensamos cuál es el verdadero problema, cuál es la verdadera solución. Pero nosotras nos vamos a hacer la pregunta ahora, como hijas de Dios: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Y para eso necesitamos una dosis de verdad a la avena. Ahora sí, Nelita. La palabra dice en Romanos 12:2, me dan un segundo. La palabra dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra es clara, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que el mundo, las corrientes de este mundo, siempre nos van a estar enseñando formas de pensar, formas de evaluar, cómo miramos los fenómenos sociales, cómo miramos la realidad. Siempre vamos a mirar desde nuestra propia experiencia, y desde la mirada también vamos a estar plenamente influidas por la mirada cultural también. Lo importante es que nosotros vayamos a la palabra, y la palabra nos va a decir: ustedes, hijitas, no se amolden, no se conformen a la forma en que piensa el mundo. Nosotros no podemos pensar igual que el mundo. Nosotros no podemos estar viendo el noticiero, nosotros no podemos estar en la universidad diciendo: sí, el profesor tiene toda la razón, su mirada es la adecuada, porque muchas veces no va a ser así. Y por lo menos tengo que estar escuchando y diciendo: Señor, ¿qué dice tu palabra? Porque nuestras convicciones tienen que estar cimentadas en la palabra. O si no, vamos a ser llevadas por cualquier viento de doctrina y vamos a terminar conformándonos a este siglo y siguiendo la corriente de este siglo. Y eso no nos puede pasar como hijas de Dios. ¿Sí? Porque si no, vamos a tener los mismos diagnósticos y vamos a tener las mismas soluciones que el mundo. Y la iglesia va a dejar de ser la luz y la sal de la tierra. Cuando la iglesia se asemeja al mundo en sus lógicas, dejamos de salar, dejamos de alumbrar.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y para eso tenemos que ir a la palabra. Si no vamos a la palabra, me voy a creer cualquier doctrina, cualquier enseñanza, voy a ver la tele, me van a decir que problemas al patriarcado, voy a decir, sí, ese es el problema. ¿Sí? Tengo que ir a la palabra para que la palabra transforme mi entendimiento. Yo me acomodo a la palabra, no la palabra a mí. Y eso es importante porque la palabra la vamos a leer y la palabra no es cómoda. La palabra nos va a incomodar muchas veces. Porque la palabra nos confronta, nos lleva a seguir los pasos de Jesús. Y los pasos de Jesús no son pasos cómodos. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros renovemos nuestro entendimiento? Va a pasar algo maravilloso. Vamos a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Cuando dice la palabra comprobar, tiene que ver con probar, tiene que ver con saborearla, tiene que ver con experimentarla. Cuando nosotros empezamos a renovar nuestro entendimiento y a vivir la palabra, nos vamos dando cuenta que sus mandamientos, que su palabra es maravillosa y que al seguir su diseño vamos a hallar gozo, vamos a hallar alegría. No es fácil, ¿sí? Ciertamente no es fácil, pero eso es bueno, agradable y perfecto. Para esto es necesario que nos remontemos a los inicios, al libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos como hombres y mujeres, todavía no vamos a llegar a la diapositiva, pero vamos a llegar ahí. En el libro de Génesis, Génesis 2, vemos como hombres y mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y gozábamos de la perfecta comunión con Dios. Dios caminaba en el jardín del Edén. Gozábamos de la perfecta comunión entre hombres y mujeres, entre los esposos, el cónyuge, y gozábamos de la perfecta comunión y relación con la creación. Es en Génesis 2 donde encontramos la esencia y el verdadero diseño del hombre y de la mujer. En primer lugar, vemos cómo el Señor nos crea, tanto a hombres como mujeres, para señorear y sojuzgar junto a Dios sobre la creación. Y acto seguido, nos explica que Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. Y Dios le da al hombre la orden de obedecerle para que tenga vida. Luego, que va pasando en Génesis, le genera a Adán la comprensión de su necesidad y le trae todo tipo de animales, ¿cierto? Y no era ninguno. Y con eso, ¿qué le estaba mostrando el Señor? Mostrarle que no había otro ser como Él con el cual se pudiera relacionar. Y acto seguido, ¿qué hace el Señor? Crea a Eva, de su costilla, de su misma esencia. No usa otra tierra. Ella no es otra especie. Ella no proviene de otro tipo de tierra. Ella es la misma carne del hombre. Por tanto, el relato de Génesis 1 y 2 nos tiene que dejar dos cosas claras. El hombre y la mujer son iguales y distintos. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero qué es eso? Sí, somos iguales en valor, en dignidad, pero tenemos distintos roles. ¿Sí? Y eso lo tenemos que tener claro en esta sociedad que quiere confundir esto. ¿Sí? Y por eso les decía que esto es muy contracultural, porque constantemente vamos a estar escuchando otras cosas. Como el pecado todavía no ha entrado en juego, en Génesis 2, no hay discriminación, no hay violencia, no hay competencia, no hay confusión, no hay envidia entre ellos, no se han peleado, todo está bien. No tenemos a Adán que se fue a jugar fútbol y a Eva enojada. No tenemos a Eva enojada porque no le gustó el nombre que le puso al animal. ¿Cómo le pusiste ese nombre? Nada que ver. ¿Me entienden? Todo está perfecto hasta el momento. Pero nos falta mucho para que las cosas se echen a perder.
¿Qué pasó? Tenemos un trágico desenlace en Génesis 3. ¿Qué pasó? Dale, Nelita, por favor. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este texto es de vital importancia, porque acá vemos cómo entra el pecado por medio del ser humano. ¿Sí? Desde ese momento nosotros somos contaminados por el pecado, y de hecho nacemos en pecado. Y si nosotros vamos al texto y vemos esta situación que sucedió, tenemos que aparece la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo, ¿cierto? Y nos narra que el diablo era astuto. Y va donde Eva y le dice lo siguiente, le dice, voy a parafrasear: así que Eva, Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol. ¿Y qué le dice Eva? No, Dios me dijo que podíamos comer de todos los árboles, menos de uno. ¿Cómo estaba Eva hasta el momento? Bien, ¿cierto? Vamos a decir, bien Eva, vamos, muy bien. Pudo discernir, ¿sí? Excelente. Pero la serpiente volvió a insistir, ¿sí? Y eso ocurre, ¿cierto? Tenemos que estar velando siempre. La serpiente volvió a insistir. ¿Y qué es lo que le dijo a Eva? Eva, si tú comes de esto, si ustedes lo comen, ustedes no se van a morir. No va a pasar nada. Nada. Y de hecho, si ustedes, sabe Dios sabe que si ustedes se lo comen, van a ser abiertos sus ojos y van a ser como Dios. ¿Qué es lo que hay detrás de esas palabras de la serpiente? Primero, el pecado no tiene consecuencia. ¿Sí? Segundo, Dios les quiere que ustedes se pierdan algo. ¿Sí? Eva está siendo tentada con desconocer los atributos de Dios, la santidad de Dios. Y por otro lado, es como, acá no pasa nada. Y eso nos pasa muchas veces. Las mismas mentiras que va a susurrar el enemigo a nuestras mentes y a nuestros corazones. Entonces piensen que están en el contexto laboral y tienen un compañero muy buena onda, ustedes están casadas y les dice todos los días: uy, que te ves bonita hoy día, que linda te quedaron las pestañas, te las hiciste, ¿cierto? Y tú piensas: uy, mi marido ni se dio cuenta, ¿sí? No pasa nada. Y te pide el teléfono, empiezan a chatear y uno dice: no pasa nada, si total, estamos whatsappeando nomás, ¿sí? Y empezamos a jugar con fuego. Y empezamos a pensar: bueno, si Dios no está casado con mi marido, no sabe lo indiferente que es conmigo. Me estoy perdiendo algo, ¿me entienden? Y empezamos a jugar con fuego porque empezamos a escuchar los susurros de la serpiente. Entonces las cosas no han cambiado tanto. ¿Y qué pasó? Porque esto sigue. ¿Y qué hizo Eva? Le dio a su esposo. ¿Y qué hizo su esposo? Le dijo: Eva, no podemos comer de esto. No. ¿Qué hizo Adán? Se la comió. ¿Cierto? ¿Sí? Fue obediente, dicen acá. ¿Sí? Se la comió. Y sigue esto. Sigamos con la próxima diapo.
Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto, al aire del día. Imagínense qué precioso de haber estado ahí, en el huerto del Edén, precioso, con el Señor caminando entre nosotros, sin pecado de por medio. Y uno dice, y pasa esto, ¿cierto? Ya. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces dijo la mujer, Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, ¿a quién le pregunta primero el Señor? A Adán. Porque ¿a quién le había dado la instrucción? A Adán. ¿Quién era la cabeza en ese matrimonio sin todavía pecado? Adán. ¿Y qué hizo Adán? Dijo, Señor, te pido perdón, yo debería haber detenido a mi mujer, yo le debería haber advertido, yo no debería haber comido. No. ¿Qué hizo Adán? Dijo, la mujer que me diste es tu culpa, Dios. Tú me la diste, tú me sacaste la costilla, yo estaba durmiendo. ¿Cierto? ¿Qué hizo Adán? Culpó a Dios y culpó a la mujer. Y la mujer tampoco lo hace tan distinto, porque en vez de decirle, Señor, perdóname, ¿qué dice? Fue la serpiente. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ya desde esa respuesta vemos los estragos del pecado. Ese diseño precioso que podían saborear de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, se trastocó. Ya estaban escondidos de Dios y ya estaban peleándose, ya estaban culpándose, tenían miedo. Y ahí surge, ¿qué cosa? El egoísmo, la rebeldía y el orgullo. Si nosotros nos preguntamos, ¿de dónde surge el machismo? ¿De dónde surge el feminismo? Surge de la caída. Surge del pecado encriptado en nuestros corazones. Nuestros corazones que envidian al otro. Nuestros corazones que compiten. Nuestros corazones que son egoístas. Nuestros corazones que abusan del otro. El problema real, ¿cuál es? ¿Cuál es la solución real? Y esto continúa. Siguiente diapositiva, por favor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, y todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos ¿cuál es la respuesta del Señor? El Dios Trino maldice a la serpiente,
Pero al mismo tiempo es hermoso ver cómo Él provee inmediatamente la solución. Génesis 3:15 es el protoevangelio donde es anunciado aquel de la simiente de la mujer que vencería a la serpiente. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo es la verdadera solución, que es anunciado desde el libro de Génesis. Apenas el hombre y la mujer habían rechazado a Dios porque querían ser como Él. Dios en su infinita gracia, en su infinita santidad, provee la solución al problema. Pero sin duda el hombre y la mujer y nuestra raza viviría las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias que tendría el pecado tanto para el hombre como para la mujer? Para la mujer sería que sus preñeces serían con dolores, pero también anuncia que habrían problemas vinculares con su esposo. Se cumple así la maldición, ¿cierto? Y ahí, si ustedes se fijan, piensen en las estadísticas que veíamos, donde ella desea el amor de su esposo, dice, tu deseo será para tu marido, pero ¿cuál va a ser la respuesta? Pero él se enseñoreará, pues desde la sujeción, y él buscará la sujeción de ella, muchas veces, a la fuerza. ¿Qué tenemos ahí? El machismo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, vemos que no solamente el hombre no va a amar de forma sacrificial a la mujer, sino que también vemos cómo la mujer no acepta el orden divino y no se quiere sujetar a su esposo y no quiere respetar a su esposo. ¿Sí? Entonces vemos inmediatamente cómo ese diseño que era precioso se contamina y se llena de envidia, de competencias, de egoísmos mutuos. ¿Sí? Y pasamos así del jardín del Edén a vivir al mundo en aflicción, donde hoy en día moramos. Ese mundo en aflicción donde nos afectamos por nuestro propio pecado, pero al mismo tiempo afectamos a otros con nuestro pecado. Y no solamente eso, otros nos afectan con su pecado. Entonces, estamos en este mundo caído donde vivimos en constante aflicción. Y si hay algo que queda en evidencia es que el pecado siempre va a traer destrucción. Y vemos cómo las palabras de la serpiente eran mentiras. ¿Qué dijo la serpiente? No van a morir. Y el ser humano murió espiritualmente. Entonces, vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Sí? Porque el problema que tenemos como hombres y mujeres es más profundo que el patriarcado, es más profundo que el feminismo. El problema es que nos rebelamos contra Dios, es que lo rechazamos. Y el problema es que el pecado radica en nuestros corazones, hombres y mujeres, hijos de Adán, hijos de Eva. Y si yo sigo el diagnóstico del mundo, ¿sí? Voy a pensar, como les decía antes, que el problema es el patriarcado, voy a pensar que el problema es el feminismo y voy a hacer vista gorda la solución real. Y eso va a tener implicancias en mi vida y en la vida de los demás. Porque sin el Evangelio y sin Cristo es imposible hacer el diagnóstico correcto. Nosotros entendemos que el mundo haga el diagnóstico errado y busque las soluciones erradas, porque sus corazones no han sido iluminados con el Evangelio. Pero nosotros, como hijas de Dios, estamos en otra realidad. El Señor ya iluminó nuestro entendimiento y podemos hacer un diagnóstico adecuado. Pero como les decía antes, la misericordia del Señor es tan grande que a nosotros, que nos merecíamos el infierno eterno, porque eso es lo que merecemos por pecar contra el Dios Santo, Dios provee la solución al problema. ¿Y cuál es la solución al problema? Jesús. Vamos al siguiente texto. Dice, y ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es la solución? Cristo. Cristo es la solución a nuestro problema más profundo. Y es por medio de la muerte y resurrección de Cristo, sin ningún mérito humano, solo por gracia, mediante la fe, que podemos tener el gozo de tener una relación con Dios, el Espíritu Santo y el Padre, y el Espíritu Santo nos va cambiando, nos va transformando a su imagen, a la imagen de su Hijo, y nos va santificando. Y es por medio de Cristo que ya no somos esclavas del pecado. Sin Cristo no queremos hacer la voluntad de Dios, pero tampoco podemos hacer la voluntad de Dios. Pero con Cristo, como Él nos ha dado un corazón nuevo, queremos y podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, es por medio de la fe que podemos hallar esa salvación. Por la fe en que Cristo murió y resucitó. Y por la fe en que Cristo murió en la cruz y su justicia nos fue dada y que Él tomó nuestro pecado. Tenemos que ir en arrepentimiento. Y yo les recomiendo, si ustedes todavía dicen, ¿qué es esto? No entiendo mucho. Conversen con alguien. Pídanle que les explique más del Evangelio. Y la otra pregunta que les quiero hacer hoy día es, ¿para qué fuimos creadas? Si ustedes, y les pregunto, ¿para qué fueron creadas? Y esto es vital, porque nosotras vamos a tener también las lógicas del feminismo, pero también tenemos que pararnos, ¿cuáles son las lógicas del Evangelio? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Para qué fuimos creadas? Y nosotras, cada una de nosotras, fuimos creadas para glorificar a Dios. Cada una de nosotros fue creada para hacerlo conocido. Cada una de nosotros fue creada para anunciar sus virtudes. Cada una de nosotras fue creada para hacer ayuda idónea. Cada una de nosotros fue creada para seguir a Jesús. Y seguir a Jesús va a implicar invertir nuestras vidas en otros. Pero para eso tenemos que entender que como mujeres tenemos que renovar nuestro entendimiento. Porque constantemente somos influenciadas por las corrientes de este mundo. Por otro lado, si alguna de nosotros o de nosotras fue parte de esas terribles estadísticas que veíamos al principio, es importante pedir ayuda, si es un delito, denunciar. Y no vamos a meternos en ese tema hoy día porque eso ya es un tema más profundo que tendríamos que trabajar. El foco, ¿cierto?, es que nosotros tenemos que aprender a discernir qué tanto me he conformado a este siglo. ¿Por qué? Porque el mundo constantemente nos va a decir, ¿qué necesitan las mujeres? Las mujeres necesitamos empoderarnos. ¿Qué significa empoderarnos para este mundo? Priorízate tú. Tú eres lo más importante. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde queda la gloria de Dios? Como prioridad. No estamos diciendo que nosotros no somos importantes, pero es como cada cosa en su orden. ¿Para qué vivo? ¿Vivo para mí misma? ¿O vivo para la gloria de Dios? ¿Sí? Vamos a ver el siguiente texto. ¿Cómo corremos esta carrera? Y fíjense en Hebreos 12, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿cómo corremos esta carrera como mujeres? Primero, según el contexto, antes en Hebreos 11 tenemos la galería de la fe. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros testigos? Tenemos ahí a Moisés, tenemos a David, ¿cierto? Tenemos a distintos hombres y mujeres que han sido parte importante de la historia también, de la historia bíblica. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos que correr esta carrera
despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras corremos? Despojarnos del pecado. Es decir, yo no puedo decir, es que yo soy así, soy quejona, ¿cierto? Yo soy así, a mí me gusta ser controladora porque si no las cosas no funcionan. Yo suelto el control y queda un desastre en la casa. Imagínense, el niño hasta tiene un chichón, ¿me entienden? Es como todo el rato estamos pensando que depende de nosotras, ¿sí? O la avaricia, o el egoísmo, o las mentiras, y cada una pide al Señor, muéstrame, Señor, ¿qué es lo que me está estorbando en esta carrera? ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarle, Señor, tengo que correr esta carrera, y todas tenemos estorbos, y que el Señor en su gracia nos muestre esos estorbos. Pero esta carrera no se corre solo quitando escombros, ¿cierto? Esta carrera se corre con paciencia, ¿sí? Con perseverancia. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien nos dio la fe, Él es quien consumó con su muerte y resurrección la salvación. Entonces esta carrera se corre mirándolo a Él. Y muchas veces corremos la carrera mirándonos a nosotras mismas. ¿Se puede correr la carrera así? ¿No? ¿De quién tenemos que aprender cómo corrió la carrera? A Jesús. ¿Cómo corrió la carrera Jesús? Mirando el gozo que tenía por delante. ¿Cuál era su gozo? Hacer la voluntad del Padre, lo que le había encomendado. Y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son nuestros gozos? ¿Qué es lo que tenemos por delante? Porque a veces nuestros gozos no es hacer la voluntad del Padre. Y por eso nos cansamos y desmayamos. Dice acá el versículo 3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tal vez si estamos cansadas de esta carrera, tal vez hemos dejado de mirar a Jesús. Y eso nos va a pasar siempre, porque tenemos amnesia, se nos olvida, nos levantamos en la mañana y ya estamos pensando en otras cosas. Por eso tenemos que, y yo les animo, hermanas, a correr esta carrera mirando a Jesús. Por otro lado, el mundo nos va a influenciar constantemente en esto. Les voy a mostrar un meme. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? ¿Se acuerdan de este meme? Tenemos a la hermana grande y a la hermana chica. ¿De quién era el cumpleaños? La hermana chica, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué se acuerdan? La hermana grande estaba muy enojada porque no era su cumpleaños, ¿cierto? Así que, ¿qué hizo? Le sopló las velas a la hermana chica, ¿sí? ¿Y qué hizo la hermana chica? Las amarrió, ¿cierto? Entonces, este cumpleaños terminó en una tragedia. Pero este cumpleaños no es tan diferente a nuestra vida. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque nosotros corremos esta carrera pensando que nosotros somos las cumpleañeras, ¿sí? Entonces piensen en esta niña que dice, no, es mi cumpleaños, pero resulta que no es nada su cumpleaños. Es el cumpleaños de otro niño. Pero esta niña está enojada, está amargada, porque yo quiero los regalos. Yo quiero ese puesto en la mesa. Yo quiero soplar las velas. Tráigame los regalos a mí, salúdenme a mí. Pero ¿qué pasa? Todos saludan a la otra niña, todos le traen los regalos. ¿Cómo está pasándolo esta niña en este cumpleaños? Mal. ¿Por qué lo está pasando mal? ¿Porque el cumpleaños fome? No. Lo está pasando tan mal porque quiere que sea su fiesta. ¿Sí? Y nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros vivimos esta vida pensando que nosotros somos los cumpleañeros. ¿Pero quién es el verdadero cumpleañero? Jesús. Si nosotros vivimos esta vida queriendo que Él sea el más amado, si nosotros vivimos esta vida queriendo que Él sea más conocido, si nosotros vivimos cada circunstancia con un corazón, Señor, yo me quiero parecer más a ti. Enséñame en medio de esta circunstancia adversa y dolorosa, parecerme más a ti. Porque esta vida se trata de ti. Señor, yo quiero amarte más a través de esto. Señor, yo me dispongo a servirte en lo que tú quieras.
¿Se dan cuenta que por qué a veces se nos hace tan difícil la vida cristiana? A veces las circunstancias son realmente difíciles, pero las circunstancias se hacen aún más difíciles cuando olvidamos que esta vida se trata de Él y de su gloria. ¿Para qué te levantas diariamente? Y eso debemos preguntarnos constantemente, porque nosotras por naturaleza somos ladronas de gloria. Queremos que nosotros seamos el centro. Pero hay gozo y hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque es cuando entendemos que esta vida se trata de Él, que la cotidianidad, por ejemplo, de tener un bebé y estar mudando 10 veces al día, haciendo dormir, despertándose en la noche, tú eso lo puedes hacer para el Señor. Y el Señor te ve. Y el Señor te dio el gozo de confiarte una vida para que tú le disipules. Para que tú seas embajadora de Cristo con ese bebé. Se dan cuenta que incluso las labores más cotidianas, aquellas que nadie te ve, aquellas que nadie te da las gracias, las podemos vivir desde el Evangelio y cambia nuestro enfoque. O por otro lado, ¿cómo puedo vivir la soltería cuando entiendo que el foco es Dios y entendemos que el Señor es soberano y entendemos que el matrimonio tiene sus bendiciones y sus dificultades y al mismo tiempo la soltería también tiene sus bendiciones y dificultades? Pero cuando entiendo que como soltera, si bien van a haber momentos también difíciles, pero al mismo tiempo entiendo que tengo la bendición de administrar mis tiempos y de servir a mi iglesia, de servir a mis hermanos con libertad. Y el Señor me ama y el Señor hasta el momento, o tal vez hasta que yo muera, quiere eso para mí y confío en ti, Señor. ¿Sí? O cuando estoy en un matrimonio complejo, o tal vez estoy en la monotonía, ¿sí? Como decía Shakira y Piqué, ¿cierto? Estamos en este matrimonio complejo, ¿cierto? Y ya no encontramos propósito, ¿cierto? Es ahí cuando en medio de esa dificultad decimos, Señor, tú me diste el hombre que yo necesitaba para ser conformada a Cristo. Capacítame, Señor. ¿Sí? Y lo mismo con los hijos y lo mismo que el Señor le dijo a él, la esposa que necesitaba también para ser conformada a la imagen de Cristo. O es cuando entiendo y pongo como foco el Evangelio y entiendo, por ejemplo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que entiendo que mi cuerpo fue dado para servir al Señor. Que cambio mi foco, en vez de estar todo el día pensando es que estoy gorda, o es que estoy muy flaca, o es que me van a ver esta parte, que se me ve esto. ¿Me entienden? A veces, ¿cuánto tiempo perdemos en eso? ¿Me entienden? No estoy diciendo que no hagan deporte, que no, ¿me entienden? Pero es como, hagan deporte, coman saludable, pero ¿con qué motivaciones? Cuiden su templo para servir al Señor. No para ser más atractivas, no para ser más valiosas, porque nuestro valor está en que fuimos creadas a imagen de Dios, no en cómo se ve nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Y por otro lado, entendemos que el Señor nos creó a cada una distintas, a su imagen. Y el Creador, Él es perfecto, y Él no se rige por los estándares de belleza de este mundo, que después vamos a ver cuál es la belleza, el verdadero atavio que debemos llevar las mujeres. Pero eso viene después, ¿ya? No las introduzco. Y cuando entiendo, por ejemplo, que soy hija, que cuando estoy viviendo un tiempo de dolor, es que puedo ir al Padre a buscar consolación. O es cuando entiendo que soy hija, que puedo ser embajadora y puedo representarlo. Y voy como embajadora a acompañar a mi hijo a las clases de fútbol. Y estoy ahí como embajadora. O cuando entiendo que soy embajadora, es que voy al trabajo entendiendo que soy embajadora. Entonces no es como, ay Señor, ¿por qué tengo que trabajar otro día más? ¿Me entienden? Y es como, no Señor, tú me has puesto en ese trabajo para representarte. Parezco Uber llevando a los niños a todas partes, pero porque soy tu embajadora. ¿Me entienden? Que desde el Evangelio todo es distinto. Vamos al último versículo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero fíjense en lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿A qué ha venido Jesús? Para que tengan una vida pésima, amargada, frustrada, oprimidas. Jesús vino a que tengan una vida en abundancia. ¿Cuál es la vida en abundancia? Tener una cuenta corriente premium, ¿me entienden? Llena, recargada. No. La vida en abundancia se vive cuando vivimos para Él. Cuando entendemos que no es nuestra fiesta. Cuando entendemos que no es nuestro cumpleaños. Créanme que cuando hagamos eso, vamos a disfrutar. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra. Y queremos partir pidiéndote perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos conformamos a este siglo y no somos distintas al mundo. Te pedimos perdón porque entre tu pueblo no debería ser así. Nosotras no nos deberíamos amoldar a este mundo, sino que te pedimos que tú sigas renovando nuestro entendimiento, porque queremos probar, queremos saborear tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, el día de hoy cambia nuestra forma de pensar. Señor, te queremos dar gracias porque nos hiciste mujeres, Señor. Te queremos dar gracias porque nos creaste a tu imagen. Te queremos dar gracias, Señor, porque siendo nosotras culpables, Señor, de nuestro pecado, tú nos perdonaste y diste a tu Hijo amado para que Él fuera hecho maldición, para librarnos a nosotros, Señor, a nosotras del infierno eterno, para librarnos de seguir siendo esclavas del pecado. Gracias que es en Cristo que tenemos perdón de pecado, Señor. Señor, te queremos pedir perdón también porque muchas veces vivimos nuestra vida ensimismada, vivimos nuestra vida mirándonos el ombligo, Señor, amargadas, frustradas, porque creemos que esta vida se trata de nosotras o se debería tratar de nosotras y nos enojamos con el resto porque no viven en función de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, y yo te pido, Señor, que nos enseñes a vivir para tu gloria. Señor, enséñanos a vivir la circunstancia, la situación tal vez dolorosa o no tan dolorosa o que nos da rabia, Señor. Enséñanos a mirarla desde tus ojos. Enséñanos a comprender, a confiar en que tú eres soberano y que al mismo tiempo eres bueno y que al mismo tiempo eres un buen papá. Y tú como buen papá, si tú estás permitiendo eso, es porque quieres que te conozcamos, es porque quieres transformarnos a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a hallar gozo. Ayúdanos a sujetarnos a ti, a ordenar nuestras vidas. Perdónanos por seguir perseverando en el pecado. No queremos perseverar en el pecado. Queremos correr esta carrera despojándonos de todo estorbo y mirándote a ti, el autor y consumador de la fe. Levantamos nuestras miradas cansadas, si hemos desmayado, levantamos nuestra mirada a ti y queremos hallar gozo y descanso en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitar acá a nuestra hermana Macarena, por favor. Les presento a la Maca. Y la Maca nos va a contar su testimonio, así que les pido que la escuchen con mucha atención. Gracias, Dani. Uy. Hola, ¿cómo están? Me voy a subir acá. Uy, qué susto. Qué honor poder estar acá. Agradezco a Dani la invitación, al equipo que quiso hacerme parte también de este bonito encuentro. Algunas las conozco, a otras no. Mi nombre es Maca. Y quiero contarles un poquito de lo que he vivido los últimos 2 años y de verdad espero que sea de bendición para ustedes. En el año 2021, marzo de 2021, me diagnosticaron con cáncer y comencé una cruzada junto a mi familia con la enfermedad, pero se los quiero graficar de esta manera y quiero contarles un poquito en estos minutos que me están regalando cómo vivimos ese proceso. Y no quedarme en el hecho puntual
porque si ustedes me preguntan hoy día, para mí el cáncer ha sido un regalo, ha sido una oportunidad. Yo era la niñita del cumpleaños, que decía Dani. Y la verdad es que lo que vivimos como familia fue tremendamente potente, pero sin duda ha sido el mejor tiempo en el Señor que hemos tenido. Y frente a eso, contarles que yo trabajo, tengo 2 hijas, un marido maravilloso, y en ese tiempo de trabajo antes del diagnóstico, yo estaba siempre full trabajólica, haciendo 1000 cosas, en la cresta de la ola, todo pasaba por mí, tenía que estar encima de todos los procesos. Y de un día para otro, el Señor me dijo, venga para acá, venga. Y quitó toda la energía que había en mi cuerpo a través de las quimioterapias. Yo no era capaz ni siquiera de sostener mi cabeza, porque el químico era demasiado fuerte. Y a través de todo ese proceso pude entender, por misericordia del Señor, porque no se trata de mí y nunca se ha tratado de mí, siempre se ha tratado del Señor, pude entender que por mis fuerzas no se podía y que yo no iba a ser capaz de sobrellevar todo lo que se venía por encima si no era por la fuerza del Señor. Y en ese minuto agaché el moño y dije, Señor, aquí estoy, sin ti no puedo. Y el Señor permitió que pasara un proceso de quimioterapias, de operación, de radioterapias, de un montón de efectos secundarios de toda la enfermedad, que podría darles una lista de todas las cosas. Y Él me sostuvo. Él me sostuvo en todo ese proceso, a mí y a mi familia. Y como les decía hace un rato atrás, fue el mejor tiempo que hemos tenido en el Señor. Empezamos a activar fuertemente, a discipularnos, a ser parte de la comunidad de vida, a hacer PCM, a hacer todo lo que muchas veces por no tener tiempo no habíamos hecho. Ya habíamos delegado y de alguna manera habíamos relegado al Señor a una segunda, tercera o cuarta opción. Nosotros éramos cristianos y somos cristianos desde chicos, yo soy cristiana desde chiquitita, pero créanme que hoy día me doy cuenta que no había entendido nada, que no había visto nada en todos estos años de evangelio y de cristianismo, y que solamente tuve que topar el fondo para tomar vuelo y salir arriba. Y a través de esto se creó, porque yo estaba muy desesperada y necesitaba hacer algo. Yo decía, Señor, nunca pregunté por qué me estaba pasando, porque yo no era quien para preguntarle al Señor por qué. Pero sí le pregunté para qué. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? ¿Qué más, ¿por dónde quieres que encaucemos esto? Yo decía, ¿cómo es posible que pases por una situación tan heavy como esta y no hagas nada con eso? Y de ahí surgió esta idea de hacer un Instagram que se llama Cáncer con Dios, en donde tengo la oportunidad de predicar el Evangelio, en donde todos los días subo una palabra para quienes lo siguen. Hoy día tenemos cerca de, 700 seguidoras, ¿ya? Y muchas de ellas son mujeres enfermas que necesitan una palabra de aliento. Y aquí yo les quiero transmitir lo siguiente. Ustedes, todas nosotras, tenemos un tremendo regalo que es Jesucristo. Tremendo regalo que es Jesucristo. Y hay muchas mujeres allá afuera que necesitan escuchar de eso y que necesitan conocer ese Cristo real, vivo, soberano, que ustedes conocen. Yo las quiero invitar a que hablen del Señor. Las quiero invitar a que prediquen, las quiero invitar a que le toquen la puerta a su vecina y le digan, ¿sabes qué? Jesucristo te ama, Jesucristo es real, Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo murió por ti en la cruz. Yo necesito que tú se lo digas a tu vecina, que se lo digas a tu compañera de trabajo, que se lo digas a la persona que te topaste tal vez en la micro, que se lo digas, no se queden con esa verdad maravillosa. Y también les quiero entregar hoy día como mensaje, muy humildemente, porque yo lo viví, confíen en el Señor. El Señor no es hombre para mentir. El Señor es real, el Señor es todopoderoso y de verdad sabe lo que tú tienes hoy día en tu vida, en tu corazón. El Señor es real, créanle al Señor. Cuando estén en esa situación complicada, cuando estén tal vez con un hijo enfermo, cuando tal vez tengan una preocupación de lo que sea, créanle al Señor. El Señor no les ha mentido, el Señor dijo que iba a estar con ustedes hasta el último día de su vida. Y eso va a ser así, eso es real. Créanle al Señor. Cuando estén en una situación compleja, no busquen primero a quién llamo al médico, pido una... No, primero dobla tus rodillas y pídele al Señor ayuda.
El Señor está esperando por ti. El Señor te ama, te tiene en el hueco de su mano y está esperando que tú le hables. Y está esperando que tú puedas dirigirte a Él como tu Padre amoroso. Eso es el Señor. Quiero también decirles, para terminar, que cuando estamos en una situación complicada, el momento más oscuro de la noche es el que está más cerca del amanecer. Y los salmos son claros y nos dicen que tal vez vamos a llorar toda la noche, pero al día siguiente, la mañana siguiente, vamos a dar gritos de alegría, porque el Señor quiere que estemos bien. Y el Señor promete y dice que vamos a estar bien si confiamos en Él. Yo les quiero invitar a que confíen en el Señor. La confianza es un ejercicio constante. La confianza debemos practicarla todos los días. Todos los días orar, todos los días pedirle al Señor, todos los días encomendar nuestra mañana, nuestro día al Señor. No importa lo que estemos haciendo, si trabajamos, si estamos en casa, todos los días estar ahí a los pies del Señor. El Señor se agrada de escucharnos. El Señor se agrada cuando cantamos. El Señor se agrada cuando leemos su palabra. Y yo les quiero invitar a que lo hagamos y que sea una práctica habitual. Mientras más cerca estemos del Señor, más llevadera va a ser cada situación que tengamos que enfrentar por delante. Y para terminar, les traje un pequeño, 2 versículos que les quiero leer, que están en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, que dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en lo siguiente: afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y, sobre todo, amar a todos por igual. 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Y ahora sí, para terminar, Dani, pedirles que estén orando. Cáncer con Dios es un Instagram que lo único que busca es apoyar a las personas que no conocen hoy día a Cristo, predicar el Evangelio. Hay muchas mujeres que están enfermas hoy día y les pido que me ayuden a orar por ellas. El Señor ha salvado a muchas mujeres en este tiempo a través de este Instagram y de verdad hay una necesidad tremenda afuera, así que no olviden, por favor, que ustedes tienen un tremendo regalo que es conocer a Jesucristo y tienen que compartir ese regalo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Maca. Y Maca, no te vayas, vamos a orar al tiro por todas aquellas mujeres, hombres que están viviendo circunstancias tan difíciles como el cáncer y para que el Señor les siga dando la valentía y el denuedo a Maca para poder predicar el Evangelio en esos lugares. ¿Ya? Ven para acá. Amado papá, te damos tantas gracias porque tú nos has dado este tesoro, Señor. Y no queremos esconderlo, Señor. No queremos guardarlo y dejarlo para nosotros mismos, sino que queremos anunciar esta buena noticia, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú le has dado este regalo a la Maca, Señor, de ser misionera en medio de los valles de sombra y de muerte, donde muchos no hayan esperanza, donde muchos encuentran solo dolor y desesperación. Gracias, Señor, porque tú nos das el regalo de esos momentos tan dolorosos, llevar este mensaje de esperanza y de consuelo. Y te queremos pedir por cada uno de ellos, Señor, por cada uno que están enfrentando tal vez un diagnóstico inicial o un diagnóstico que están en el tratamiento o tal vez terminal, Señor. Señor, te rogamos que tú tengas misericordia y que tú ilumines su entendimiento y que ellos puedan conocerte a ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.